Dios te bendiga, te saluda tu amigo José Moreno, predicador adventista. En esta hora quiero hablarte cómo podemos alcanzar la salvación, de qué manera podemos alcanzar salvación y la única forma de la que la Biblia registra que podemos ser salvos, poder llegar a tener la vida eterna. Y te voy a llevar a la palabra de nuestro Dios en esta hora, al libro de Lucas, capítulo 18 y versículo número 10. Y vamos a ver cuatro maneras que son la única forma para que tú puedas alcanzar vida eterna y perdón de pecados. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, Lucas capítulo 18 y verso número 10, dice la palabra de Dios. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, perdona mis pecados. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios nos dice que el primer proceso, lo primero que tienes que hacer para que tú puedas recibir perdón de pecados y llegar a tener vida eterna, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu condición. Tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que reconocer que le has fallado a Dios. Tienes que reconocer que te has desligado de la gracia divina. Tienes que reconocer que realmente necesitas a Jesús en tu vida. El primer proceso es reconocer tus pecados, reconocer que eres un pecador. Aquí vemos dos personajes, vemos un publicano y vemos un fariseo. Y vemos que el fariseo, como siempre, se enaltecía diciendo que él ayunaba, que él daba el diezmo de todo. Y vemos también aquí en este momento, en la palabra de Dios, vemos que hay una persona que dice: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y Jesús mismo lo dijo, que se fue justificado, ¿quién? La persona que reconoció su condición de pecador antes que el otro, porque esta persona reconoció que era un pecador, confesó sus pecados a Jesús. Ahora, en esta hora, el primer proceso que quiero mencionarte es que tienes que reconocer tu condición. Tienes que reconocer que eres un pecador. Hay personas que pasan toda su vida creyendo que le sirven a Dios, creyendo que no hacen nada malo, no le roban a nadie, ayudan al que pueden y creen que por eso van a alcanzar vida eterna. Estás equivocado, querido amigo, querida amiga. La única manera de alcanzar salvación son cuatro formas. Número uno, reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que eres pecador. Número dos, tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de tus pecados. Y te voy a llevar al libro de Hechos, capítulo número 3 y verso número 19. Hechos, capítulo 3, verso 19 dice la palabra de nuestro Dios: Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Ese es el segundo proceso. Después que tú reconoces que eres un pecador, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesar tus pecados. Ese es el tercer proceso. Pero estamos viendo el segundo. El segundo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Solamente la oración que Dios escucha de un pecador es la oración de arrepentimiento y la oración de confesión. Pero el arrepentimiento te lleva a apartarte del pecado, a reconocer el daño que tú has hecho por el pecado. El pecado nos invade, el pecado nos perjudica, el pecado arruina nuestro matrimonio, arruina nuestra vida, arruina nuestros hijos, arruina nuestro estilo de vida. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y la única manera que tú puedes acercarte a Dios, la única manera por la cual puedes alcanzar salvación, y estamos viendo la segunda parte, es que tú te arrepientas de tus pecados. Y una vez que tú te arrepientes de tus pecados, te apartas de tus pecados. El arrepentimiento te lleva a apartarte del pecado que estás cometiendo. Si eres una persona que vas a Dios, te arrepientes de tus pecados
y tú crees que te has arrepentido, pero sigues practicando el mismo pecado, sinceramente no te has arrepentido. Y por más que ores y ores a Dios, tus pecados no han sido perdonados porque tú no has hecho lo necesario para apartarte de tus pecados. Así que el segundo proceso es arrepentirte de tus pecados de todo corazón y apartarte de tus pecados. La única manera que tú le muestras a Dios que estás arrepentido de tus pecados es cuando tú te apartas y abandonas esos malos hábitos, esos pecados que son desagradables ante la presencia de nuestro Dios. Un Dios santo que aborrece el pecado. Ahora, en tercer lugar, te voy a llevar a la palabra de Dios para que podamos ver cuál es el tercer proceso para alcanzar la salvación. Y vamos a llevarte al libro de Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo número 32. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, capítulo número 32 y versículo número 5. Dice la palabra de Dios. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El tercer proceso después de reconocer, segundo lugar, arrepentirte de tus pecados. Tercer lugar, confesar tus pecados. Tienes que confesar tus pecados a Dios, no al hombre. Por ahí hay algunos predicadores que dicen que los pecados tenemos que confesarlos a el hombre. No, porque el hombre es un ser humano pecador igual que nosotros. El único que puede perdonar nuestros pecados, el único a quien debemos de confesar nuestros pecados es a Dios. La palabra de Dios lo dice en Salmo 32:5. Dice, confesaré mis transgresiones y mis pecados a Jehová. Y tú perdonaste mis pecados y me limpiaste de toda maldad. El tercer proceso que debes de seguir, hijo de Dios que me estás escuchando, es confesar tus pecados a Dios. Tienes que ir con un corazón contrito, arrepentido y confesar tus pecados a Dios para que puedas alcanzar vida eterna. Estamos viendo los 4 pasos para alcanzar vida eterna. Ahora, una persona que confiesa sus pecados encuentra 2 cosas. Número 1, encuentra esperanza en Dios porque ha confesado sus pecados. Número 2, siente una paz en su corazón porque ha confesado sus pecados a Dios. Siente una descarga, se siente feliz porque ha confesado sus pecados a Dios. Ahora, te voy a llevar al cuarto proceso para que puedas alcanzar vida eterna. Y te voy a llevar a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo número 3. Busquemos el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, perdón, el libro de Hechos, capítulo número 2. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Hechos, capítulo número 2 y versículo número 38. Dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El cuarto proceso que tienes que hacer después de creer que puedes ser perdonado por Jesucristo y que puedes ser limpiado de tus pecados, después de arrepentirte de todo corazón y apartarte de la maldad, después de confesar tus pecados a Dios, esas 3 cosas te llevan a bautizarte. Las 3 cosas y las pruebas que tú le das a Dios públicamente, que estás arrepentido, que quieres cambiar y que quieres dejar que Jesús entre en tu corazón, es cuando tú te bautizas. El bautismo es la llave para alcanzar la vida eterna. El bautismo simboliza la aceptación de Cristo, muertos al pecado y vivos para Cristo. Muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús. Cuando tú te bautizas, concluyes realmente lo que viene siendo una verdadera conversión. Y cuando tú te bautizas, das muestra que sinceramente le has abierto tu corazón a Jesús y lo has dejado entrar en tu vida, en tu corazón. Ese es el cuarto proceso para poder alcanzar vida eterna. Tienes que bautizarte. Si tú crees que no necesitas bautizarte porque te has bautizado cuando fuiste muy pequeño, si tú crees que no necesitas bautizarte porque tú crees que no le haces mal a nadie, déjame decirte, estás perdido todavía. La única manera para poder limpiar nuestros pecados y para que Jesús pueda interceder por nosotros en el cielo y borrar nuestros pecados en el libro es cuando los confesamos, nos arrepentimos
y nos bautizamos. Los confesamos, nos arrepentimos y nos bautizamos y nos arrepentimos de corazón. Entonces Dios perdona nuestros pecados. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el hermano Moreno? No, déjame llevarte a la Biblia, al libro de Marcos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Marcos, busquemos en nuestra Biblia, Marcos capítulo 16. El libro de Marcos capítulo 16, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. El libro de Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra de Dios nos dice claramente, la persona que cree, la persona que se arrepiente, la persona que confiesa sus pecados a Dios, no al hombre, la persona que se bautiza será salvo. La palabra de Dios es clara, querido amigo. Y en esta hora yo quiero invitarte a que si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, lo puedas hacer. Que tú puedas arrepentirte de corazón, puedas apartar y abandonar todo pecado y tú puedas tener una vida en Cristo Jesús. Y por último, tú tienes que vivir una vida esperando a Jesús que Él venga para que te pueda dar una vida eterna, que es lo que tanto anhela. Dios te bendiga en esta hora y mi deseo y oración es que tú puedas seguir, si no te has bautizado, los 4 procesos para alcanzar salvación, que es creer en Jesús como tu único Salvador personal. Número 2, arrepentirte de todos tus pecados y apartarte de todos tus pecados, confesar tus pecados a Dios con todo tu corazón, donde le demuestras un verdadero arrepentimiento y bautizarte. Y con esos 4 procesos que tú has hecho en tu vida, tenlo por seguro que Dios lo perdonará, Dios te perdonará, recibirás el don del Espíritu Santo, porque una persona bautizada, por más que clame, nunca el Espíritu Santo lo está de su lado. La palabra de Dios nos dice claro. Si creyeres y te bautizares, recibiréis el don del Espíritu Santo, lo dice en el libro de Hechos, capítulo número 2 y el verso número 37. La única manera de poder tú entregarle tu vida a Cristo Jesús y poder alcanzar vida eterna y salvación es entregándole tu vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. Dios te bendiga, que en esta hora tu mayor deseo sea entregarle tu vida a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.